Ok, chicos y chicas, última clase del semestre, de este largo semestre pandémico. Bueno, lo que nos toca hoy día es avanzar un poco en fluido, ¿cierto? Habíamos estado mirando la presión hidrostática y habíamos encontrado nuestra ley hidrostática, ¿ya? Que decía que la presión en un punto a una cierta profundidad es igual a la presión en un punto a otra profundidad más la diferencia de ρ por g por h, donde h es la diferencia de profundidad entre el punto A y el punto C que estamos considerando. Este ρ por g por h es en realidad el peso de la columna de fluido, ¿sí? Entonces, lo que estamos diciendo en realidad es que la presión en ese punto de acá, C, es mayor porque hay una cantidad de fluido encima, ¿cierto? Que está pesando sobre ese punto C, y ese peso adicional es el que aumenta la presión. Y por supuesto que la presión aumenta conforme uno se va metiendo más profundo en el fluido, ¿ya? Así que ustedes pueden... espérense, Fernanda, que lo mande nomás, ¿ya? Que lo mande. O que te lo mande a ti por el celular, algo así. Pero tiene celular, pero sin internet. Que lo mande cuando pueda, no, que no se preocupe. Ya. Entonces, la presión es esta cualidad de producir fuerza colisional sobre un cierto punto, ¿ya? Y así que nosotros, por ejemplo, estamos también sujetos a la presión atmosférica, ¿sí? Y no sé, pasan varias cosas. Por ejemplo, ¿por qué una casa, por ejemplo, no se aplasta contra la presión atmosférica? ¿Ya? La presión atmosférica igual es harta presión. O sea, son 101.300 pascales, ¿cierto? O sea, 101.300 newton por metro cuadrado, ¿ya? Piensen que, por ejemplo, no sé, una pesa de 10 kilos, un peso de 10 kilos, ¿cierto? Puesto en un metro cuadrado, serían 10 por 10, 100, ¿cierto? 100 newton por metro cuadrado. Así que 101.300 es como poner 1000 de esas pesas encima de la casa, ¿ya? A veces uno ve, por ejemplo, que un techo de una casa colapsa con la nieve, con un metro de nieve. Y eso es mucho menos que la presión atmosférica. Bueno, el asunto es que, ¿por qué no colapsan las cosas con la presión? Es porque si uno está en una casa, ¿cierto? Y ahí está el techo de la casa, uno siente la presión atmosférica P0, pero además hay ventanas, ¿cierto? Y puertas. Así que en realidad la presión atmosférica también está actuando así, ¿cierto? Por la ley de Pascal. Entonces, en realidad, la presión atmosférica está controlando el techo por arriba y por abajo. No hay diferencia de presión, así que no se va a hundir la casa. Pero, ¿qué pasa si yo pongo la casa así súper aislada no se dice aislada, se me olvida el adjetivo para esto, pero hermética, ¿sí? Si yo pongo la casa hermética y le pongo una bomba de vacío que empiece a sacar el aire para afuera, ¿qué creen que va a pasar? Se va a churrascar la casa, obviamente, ¿ya? Eh, y aquí, voy a hablar de tornados. Si es que, si es que uno tiene un tornado, ¿ya? Que va pasando por la casa, resulta que el tornado gira súper rápido, ¿ya? Y la presión adentro del tornado es súper baja. Por ejemplo, aquí afuera podrían haber 1013 hectopascales, pero adentro del tornado podrían haber 920 hectopascales. Entonces, los tornados a veces, por ejemplo, el radio de esta cuestión pueden ser 200 metros, ¿ya? Y entonces una casa puede ser así nomás. Está pasando el tornado encima de la casa
Y cuando el tornado pasa encima de la casa, si es que pasa muy rápido, la casa adentro todavía tiene 1013 hectopascales, ¿sí? Pero la presión adentro del tornado es menor, es 920, así que adivinen qué pasa. La casa explota hacia afuera, ¿ya? No es que la bote el viento, ¿sí? Sino que la casa explota hacia afuera porque la presión adentro de la casa es mayor que la presión afuera y todo se cae, ¿ya? Esa es una manera también... alguien está... Esa es una manera también de destruir una casa, ¿ya? Con un tornado, como por succión, ¿sí? Como por chupación, no sé. Cosas que a mí me interesan y que yo sé que a ustedes no tanto, pero... Bueno, entonces, esa es la ley hidrostática, ¿sí? Pero hay una cuestión súper interesante, que es una consecuencia de la ley hidrostática y que en realidad tiene toda la utilidad del mundo y que se llama el principio de Arquímedes, ¿ya? De Arquímedes. Sorry. Yo siempre le digo Arquímedes, pero en realidad es Arquímedes. ¿Ya? ¿Y qué dice el principio de Arquímedes? Ustedes ayer probablemente vieron así como un flashazo en la auxiliar de esto, pero el principio de Arquímedes dice lo siguiente. Un cuerpo sumergido en un fluido siente una fuerza de empuje igual a la masa, al peso de la masa del volumen desplazado. ¿Sí? Entonces, el principio de Arquímedes uno se lo sabe porque está en la cultura popular casi, ¿ya? Están las canciones. Hay un grupo de humoristas que, no sé, que le gustan a los papás o quizás a los abuelitos y ustedes lo han escuchado. Los Lelutiers tienen una canción sobre el principio de Arquímedes, que son unos humoristas argentinos. Y ahí en la canción se lanza el principio de Arquímedes y entonces uno se lo puede aprender. Y ya, veamos cómo es. Pues entonces, la idea es la siguiente: si uno tiene algo sumergido acá en un fluido, por ejemplo, una pelota, ¿ya? Que puede ser de cualquier material, bueno, la pelota va a sentir una fuerza, dice el principio de Arquímedes, igual al peso del volumen desplazado. O sea, la pelota va a sentir una fuerza de empuje hacia arriba, ¿sí? Igual al peso de una pelota de agua o de una pelota de fluido, ¿sí? Ahora, ustedes comprenderán que si la pelota real, no la pelota de agua, ¿cierto? La pelota de fluido, si la pelota real pesa más que la pelota de fluido, entonces la pelota se va a hundir, porque el empuje no va a ser suficiente para mantenerla flotando. Pero si por algún motivo la pelota pesa menos que la pelota de fluido, entonces lo que nos está diciendo Arquímedes es que el objeto va a flotar, porque el peso no va a ser tan grande como el empuje. El empuje va a ganar, ¿sí? ¿Y de qué depende que gane o no gane el empuje? Bueno, de la diferencia de densidad, porque la pelota tiene una cierta densidad, ¿cierto? Rho 0, ¿ya? Y aquí hay una densidad Rho fluido. El peso del volumen desplazado por la pelota depende de la densidad del fluido, mientras que el peso real de la pelota depende de la densidad del objeto. Entonces, si la densidad del objeto es menor que la densidad del fluido, este peso va a ser mayor y el empuje, por lo tanto, va a ser mayor que el peso mismo del objeto, ¿ya? Demostremos el principio de Arquímedes, entonces, y para demostrar el principio de Arquímedes vamos a ocupar nuestro mismo formalismo que ocupamos la clase pasada para demostrar la ley hidrostática, ¿sí? Nos dimos un cubito, ¿cierto? Sumergido en el agua, pero ahora lo que vamos a hacer es que en realidad el cubito ya no va a ser un cubito de agua, sino que va a ser un cubito de cualquier cosa, de Rho 0, y por fuera, perdón, sí, Rho 0, claro, y por fuera del cubito vamos a tener el cubito sumergido en un fluido hidrostático con densidad Rho sub F, ¿ya? Entonces vamos a decir que el fluido es hidrostático, está en reposo, ¿cierto? Con densidad Rho sub F, y tenemos nuestro pedacito de fluido con Rho sub 0,
Y aquí de nuevo nos damos nuestras coordenadas K, I y J, ¿cierto? De tal forma que esto de acá es de Y, esto de aquí es de X y esto de acá es de Z, ¿ya? Y lo que hacemos es que hacemos el balance de fuerza sobre este objeto, ¿ya? Ahora, como sabemos que hay un empuje, no necesariamente este objeto va a estar en reposo, porque sabemos que podría caer si es que es muy pesado o podría flotar si es que es muy liviano. Así que en realidad tenemos que ser bien generales con esto y decir que la sumatoria de fuerzas sobre nuestro objeto cero, vamos a decir, es igual a la masa del objeto cero por la aceleración del objeto cero. ¿Sí? Y para ponerlo de otra forma, la sumatoria de fuerzas completa sobre el objeto cero va a ser igual a la masa del objeto cero. ¿Cuánto vale la masa del objeto cero? La masa del objeto cero vale la densidad del objeto cero multiplicado por el volumen, que es dx por dy por dz, ¿cierto? Nuestro cubito. Y la aceleración del objeto cero, bueno, ya veremos, pero les anticipo que la aceleración no es en todas las componentes vectoriales, por ahora la vamos a escribir como un vector, pero no necesariamente va a ser un vector. Ya no necesariamente va a tener componentes en todas las direcciones. Ok, entonces, ¿qué sucede con la cajita? Bueno, la cajita del objeto que sea va a estar sujeta a las mismas fuerzas de nuestra cajita anterior, ¿sí? Déjenme escribirlas con otro lápiz para que se noten. Sobre la cara superior de la cajita va a sentir una cierta presión, ¿cierto? Sobre la cajita inferior también va a sentir una cierta... cara inferior va a sentir una cierta presión. Sobre la cara del lado va a sentir una presión. Sobre la cara del otro lado va a sentir una presión. Sobre la cara de acá va a sentir una presión. Sobre la cara de atrás también va a sentir una presión. ¿Ya? Pero como el fluido es hidrostático, ya sabemos que en las caras perpendiculares a los vectores J y a los vectores Y, la diferencia de presión entre las caras no va a importar, va a ser cero, ¿sí? Porque no hay cambio de presión a la misma altura, ¿cierto? A la misma altura en el fluido, en un fluido hidrostático, eso es lo que estamos viendo, ¿cierto? Si yo estoy a la misma altura en el fluido hidrostático, no importa si yo estoy en esta cara o en esta, la presión va a ser la misma y por lo tanto la caja no se va a mover en esas direcciones. No podría, ¿sí? Pero sí hay una diferencia de presión entre la parte de arriba de la cajita y la parte de abajo de la cajita, ¿ya? Entonces va a haber una fuerza neta, porque hay una diferencia de presión. ¿Cómo sé cuánto vale la diferencia de presión? La diferencia de presión vale exactamente la diferencia en la presión entre la cara de arriba y la cara de abajo, ¿sí? Y ya sabemos que si el fluido es más, si uno está más profundo dentro del fluido, entonces la presión es mayor y por lo tanto la cara de abajo va a sentir una fuerza mayor que la está empujando hacia arriba y la cara de arriba por otro lado no va a tener tanta presión porque va a estar más arriba, va a estar menos profunda, así que fíjense que de ahí sale el empuje, ¿sí? El empuje aparece acá, en este momento, antes de que escribamos ninguna ecuación, aparece la fuerza de empuje porque la profundidad del fluido hace que la cara de abajo tenga más presión que la cara de arriba y por lo tanto hay una fuerza neta hacia arriba que es el empuje que siente el fluido, perdón, que siente el objeto cuando está sumergido. Si acaso ese empuje es suficiente para mantener a la cajita en reposo o si es que acaso es suficiente para elevarla, ¿cierto? Y hacerla flotar, o si acaso es suficiente, no es suficiente y entonces la caja va a caer al fondo del agua, va a depender de la densidad de la caja, ¿ya? ¿Y por qué? Porque si es que esa diferencia de presión no es posible de ser compensada con el peso de la caja, entonces la caja va a caer. Si es que la fuerza de presión o la diferencia de la fuerza de presión es mayor que el peso de la caja, entonces la caja se va a elevar. Ya escribamos eso en ecuaciones. ¿Cómo es la sumatoria de fuerzas entonces? Entonces tenemos la fuerza azulita, ¿cierto? Sobre la caja de arriba y la caja de abajo. Y tenemos también la fuerza de gravedad de la caja, que es la masa de la cajita, por G, ¿cierto? Apuntando hacia abajo.
Entonces escribamos eso como una ecuación. La sumatoria de fuerzas va a ser menos ρ sub 0 por dx, dy, dz por g, eso es mg, según k unitario, ¿cierto? Menos, vamos a escribir la fuerza de arriba, ¿cierto? Menos P0 por dx dy, P0 por dx dy, según k unitario. Vamos a decir que P0 es la presión en la cara de arriba. Si P0 es la presión en la cara de arriba, ¿cuánto vale la presión en la cara de abajo? ¿Cuánto vale la presión en la cara de abajo? ¿Podemos ocupar la ley hidrostática o no? Ahora que ya la dedujimos. Díganme que sí, díganme que no, díganme algo. ¿Los tengo silenciados? ¿O no hablan? Nadie Estamos está hablando, callados, ¿no? profe. Están todos callados. Pero alguien en el chat dijo que sí. Alguien dijo que sí. Buena, con eso podemos seguir. Ya, pues. La Valentina dice que sí. Valentina. Valentina Ocares. ¿Cuánto vale la presión en la cara de abajo? Escribamos la presión en la cara de arriba, ¿cierto? P0. En la cara de abajo es más o menos que P0, Valentina. Valentina, no me digáis que no tenéis micrófono. Valentina, háblame. Sí, profe. Ya, ¿crees que la presión abajo es más o menos que la presión en la cara de arriba? Eh, Voy a decir que más, pero es porque lo leí de Joaco. Es más, buena. ¿Cuánto más? Ay, no sé. Rho por G por la diferencia de altura entre los dos niveles, pues, que es delta Z. ¿Sí? Así que esa es la presión en la cara de abajo. Y podemos escribir entonces la fuerza, que la fuerza en la cara de abajo entonces es hacia arriba, así que es según más K, va a ser más P0 más ρ por G por dz por el área de la cajita de abajo, que sería dx por dy. Dx, dy. Y eso es igual a la masa por la aceleración. Fíjense que no hay fuerzas netas en las direcciones y x, porque dijimos que el fluido es hidrostático, entonces como no cambia de altura, no hay fuerzas de... Así que toda la aceleración en realidad es en z. ¿Sí? La aceleración tiene que ser en z porque solamente tenemos cosas con k unitario. Así que esta es la aceleración de z a dt, o el cambio de altura con el tiempo, ¿cierto? En la dirección k, de 2z a dt. ¿Sí? Así que lo podemos escribir así. De 2z a dt2, ¿ya? Que eso sería la aceleración por ρ, por dx, por dy, por dz, es igual a menos ρ por dx, por dy, por dz, menos p0 por dx, por dy, más p0 por dx, por dy, más ρ. Pero fíjense que el ρ de acá es el ρ del fluido, ¿cierto?
Porque esa es la diferencia de presión. La diferencia de presión es respecto del ρ del fluido, así que vamos a ser bien explícitos acá y vamos a poner más ρ del fluido por G, por dx, por dy, por dz. ¿Ya? Fíjense que todos los dx, dy se van. Bueno, en realidad desaparece esto de acá con esto de acá. Los dy, dx, dz se van también. dy, dx, dz, dy, dx, dz, dy, dx, dz. M por A0. Ojo que aquí me faltó una G, no la bajé acá abajo, ahí está, por G. No bajé la G de ahí acá. Y nos va a quedar entonces que ρ0 por d2z a dt2 es igual a ρ sub f menos ρ0 por G. O escrito de otra forma, va a quedar que d2z a dt2, o la aceleración, esto es simplemente la aceleración en la dirección z, es igual a ρ sub f menos ρ0 por G partido por ρ0. Y entonces, si la densidad del objeto es menor que la densidad del agua, si ρ0 es menor que ρ sub f, entonces implica que la aceleración en z, que es igual a t2z a dt2, yo sé que ustedes me han visto hacer todas estas notaciones, ¿cierto? Todo eso es igual a sub z es mayor que 0, ¿cierto? Porque g es mayor que 0, ρ0 es mayor que 0, así que el signo de la aceleración solo depende de la diferencia de densidad. Lo cual significa que instantáneamente nuestro objeto está acelerando hacia arriba, ¿sí? Y eso es lo que uno esperaría que sucediera a partir de la experiencia, ¿cierto? La experiencia nos dice que si yo sumerjo un objeto en un fluido y ese objeto tiene menos densidad que el fluido, entonces ese objeto tiende a acelerar hacia arriba si yo lo suelto. ¿Ya? El clásico juego de piscina en que uno toma una pelota y la trata de meter para adentro, ¿lo han hecho eso? ¿Ya? Y cuando la pelota es menos densa, sale para arriba. ¿Ya? Al revés. Yo debo decir que soy muy afortunado porque tengo piscina en la casa y entonces la piscina la tapamos con una cosa en el invierno para que no se enfríe tanto y le ponemos 2 plantas a los lados, ¿ya? Pero muchas veces yo soy muy volado, entonces cuando abro la piscina lo que hago es que empiezo a dar vueltas y no me doy cuenta que están las plantas, ¿ya? Y varias veces las plantas han terminado dentro de la piscina, ¿ya? Y de hecho me he dado cuenta mucho tiempo después, a veces, ya como que tengo una planta submarina. Y ese es el ejemplo al revés, ¿cierto? Cuando las cosas se sumergen a la piscina porque son más densas. ¿Han hecho la prueba, por ejemplo, de llenar bombitas de agua y tirarlas a la piscina? Ya uno puede hacer un montón de pruebas, ¿ya? Y, por ejemplo, uno puede detectar incluso pequeñas diferencias de densidad en el agua. Si es que uno llena las bombitas de agua con agua caliente y las tira a una piscina fría, las bombitas de agua flotan en la piscina, ¿ya? Y después de un rato, cuando el agua de la piscina logra enfriar a las bombitas de agua caen a la piscina, caen al fondo. ¿Por qué? Porque el peso adicional del globo, ¿cierto? Hace que la bombita sea levemente más densa que el agua, ¿ya? Y entonces cae a la piscina. Porque en realidad el volumen que ocupa el globo, la densidad del globo igual es un poquito mayor que la densidad del agua, porque es un poquito de peso, pero en realidad ocupa tan poco volumen que igual es más denso que el agua. Así que uno puede hacer todo ese tipo de experimentos, ¿ya? ¿Y dónde está el empuje acá? ¿Dónde aparece explícitamente la fuerza de empuje? No lo hemos identificado, ¿cierto? Pero aparece aquí
cuando nosotros hacemos la diferencia de presión arriba y abajo, ¿sí? ¿Cierto? Hay una presión P0 que no importa mucho porque lo único que importa es la diferencia de presión acá. Y fíjense que tenemos una fuerza. Vamos a escribir de nuevo la ecuación, ¿cierto? Vamos a escribir M por A en Z, ¿cierto? Que es lo mismo que escribir ρ0 de X de Y de Z por D2Z de T2. M por A en Z es igual a menos ρ0 por dx de Y de Z por G. ¿Qué es esta fuerza de acá? Esa fuerza de ahí es el peso del objeto, ¿cierto? Porque es la densidad del objeto por el volumen del objeto por G en dirección hacia abajo con signo menos porque está tirando el objeto hacia abajo. Y tenemos también más ρ sub f por dx de y de z por g. Esto de acá es el empuje del objeto, el empuje que siente el objeto en el agua, y el empuje, fíjense, es hacia arriba, ¿cierto? Y es igual al peso, en magnitud, es igual al peso del volumen de fluido desplazado. Porque esto de acá es el volumen, ¿cierto?, de nuestro objeto, de X, de Y, de Z. Y esto de acá es la densidad. Densidad por el volumen es la masa por G. Pero es la masa de agua que corresponde con el objeto, con la forma del objeto. ¿Sí? Y entonces, esto es el principio de Arquímedes. Ese es el principio de Arquímedes. De Arquímedes. Lo curioso y lo bonito, si no me equivoco, es que Arquímedes fue capaz de descubrir este principio sin conocer sin conocer la definición de presión. Y yo no estoy seguro cuándo alguien se tiene que haber dado cuenta de que cuando inventaron la presión, quizás fue el mismo Newton, que cuando aparece el concepto de presión en fluido, se da cuenta que puede demostrar matemáticamente el principio de Arquímedes, como lo estamos haciendo ahora. Eso tiene que haber sido también, tiene que haber sido una buena liberación de endorfina para el que lo encontró. ¿Sí? Si fue Newton, ahí tiene que haber ido tiene que haber dejado de trabajar por el día si es que encontró esto, porque esto es muy conocido, ¿cierto? El principio de Arquímedes es muy conocido, pero demostrarlo matemáticamente así no debe haber sido tan sencillo. ¿Ya? ¿Les suena interesante? A mí me suena muy interesante el principio de Arquímedes. Y el hecho de poder demostrarlo así matemáticamente también lo encuentro muy genial. Bueno, como es parte también de la materia, ¿ya? Quiero hacer una digresión pequeña, ¿ya? sobre la presión atmosférica. Yo les dije que estaba todo bien con la ley hidrostática, ¿cierto? Con que P fuera igual a P0 más ρ por G por H, donde H es la profundidad del fluido. Pero, pero si ustedes se recuerdan de cómo dedujimos esto, cuando dedujimos la ley hidrostática, lo que supusimos fue que, que la densidad era constante en el fluido. ¿Sí? Y como yo les he dicho, la densidad en la atmósfera no necesariamente es constante, ¿ya? Y la razón de eso es que la atmósfera es un fluido, pero es un fluido bien particular, es un gas ideal.
¿ya? Y el hecho de que sea un gas ideal hace que uno pueda tratar la presión con la ley de los gases ideales, que es algo así como esto. P es igual a la densidad por una constante universal de los gases por la temperatura. P igual a ρ por R sub D por T. ¿Ya? Aquí, esta es una versión, ¿cierto?, de la ley de los gases ideales que ustedes conocen, que la más típica es P por B igual a N por R por T. ¿Ya? Y en realidad lo que uno está haciendo acá es que está diciendo uno que P es igual a N partido por B por R por T. ¿Ya? Y N es el número de moles, pero uno sabe que uno puede transformar la masa, ¿cierto? La masa del gas va a ser igual al número de moles del gas por el peso molecular del gas, por m molecular del aire. ¿Sí? Si yo conozco el peso molecular del aire y conozco el número de moles, entonces conozco la masa de aire. ¿Ya? Y lo que uno hace acá es lo que uno dice es lo siguiente. P entonces va a ser igual a N, pero N lo voy a escribir así como la masa del gas dividido por B por R partido por el peso molecular del aire por T. Y fíjense que masa dividido por volumen es la densidad. Y a R partido por el peso molecular del aire, a la constante universal de los gases dividido por el peso molecular del aire, le vamos a llamar R sub D. ¿Ya? Y R sub D se llama así porque es una constante que se llama la constante universal de los gases para el aire seco. ¿Ya? Y entonces uno tiene esa ecuación ahí. P igual a ρ por R sub D por T. Pero si es que uno toma en consideración que la atmósfera es un fluido y es un gas ideal, ¿ya? Entonces uno tiene esa ecuación. P igual a ρ por R sub D por T. ¿Ya? Pero al mismo tiempo tenemos la ley hidrostática, ¿ya? Pero en su versión full, que yo les dije que era la versión con licencia de universidad o no permitida para el colegio, ¿cierto? Que es como de P a dz igual a menos ρ por G. Esa es realmente la versión de la ley hidrostática que funciona siempre, ¿sí? Y nuestra ley hidrostática que habíamos derivado, ¿cierto? P igual a P0 más ρ por G por H, lo he dicho varias veces. Esa versión es la versión para la densidad constante. Pero aquí la densidad no necesariamente es constante, entonces tenemos que ocupar esta. Bueno, si ocupamos estas dos ecuaciones, lo que uno puede hacer es lo siguiente. Uno dice de P a dz entonces es igual a menos ρ, y de reemplazo ρ acá, y me queda menos P partido por R sub D, que es una constante, por la temperatura, por G. Y aquí lo que puedo hacer es lo siguiente. Puedo decir, a ver, voy a pasar, y aquí esto muy raro, ya fuera del programa, atención, fuera del programa, esto, ¿por qué está haciendo esto en la última clase, profe? No, fuera del programa. Aquí uno puede hacer el siguiente truco y decir de P partido por P, ¿ya? Que es pasar la P al otro lado, ¿cierto? Y aquí dejar todo lo que depende solo de Z a este lado y hacer esto. Y luego integrar esta ecuación, ¿ya? Entre una presión P0 y una presión cualquiera P. Y esto también integrarlo entre una altura Z0, que podría ser 0. Podríamos suponer que lo vamos a hacer desde la superficie de la Tierra hasta una altura cualquiera, ¿ya? Y vamos a suponer por un momento, lo cual es una suposición no tan mala, ya no es tan mala, vamos a suponer que la atmósfera es isotérmica, es decir, que la atmósfera tiene temperatura constante, ¿ya? ¿Y por qué vamos a hacer eso? Porque nos va a ayudar con esta integral, porque si es que la temperatura es constante, entonces G partido por una constante, R sub D partido por T, otra constante, es constante. ¿Sí? Así que esto es constante. Y entonces nos va a quedar algo así como esto, G partido por R sub D por T por Z. Ese es el resultado de esta integral. Yo les he dicho que esto no es algo que ustedes tengan que saber. Y esta integral es fácil porque es la integral de 1 sobre la función, ¿sí?
Y la integral de 1 sobre la función es la función logarítmica, ¿ya? Entonces esto es el logaritmo natural de p partido por p0. Ya, ese es el resultado de esta integral. Entonces, si es que uno ahora eleva todo a la exponencial, si uno eleva todo a la exponencial, el logaritmo natural desaparece, queda p partido por p0, y aquí queda, aquí queda más, ¿cierto? E elevado a menos g partido por r sub d por t por z. Y entonces obtenemos la siguiente ecuación, que la presión en cualquier parte de la atmósfera es igual a la presión en la superficie por E elevado a menos Z partido por H, donde H es igual a R sub D por T partido por G, que es una constante. Si uno le pone números típicos de la atmósfera terrestre, esto da aproximadamente 7 kilómetros. ¿Y qué dice la ecuación entonces? La ecuación dice lo siguiente, que la presión atmosférica cae exponencialmente con la altura y la tasa a la que cae exponencialmente es cada 7 kilómetros. Es decir, cada 7 kilómetros la presión cae como 1 sobre E. ¿Sí? Porque si uno le pone 7 kilómetros acá, da E a la menos 1, ¿cierto? Y E a la menos 1 es 1 partido por E. E es como 2,7, significa que la presión entonces va a ser como un tercio de la presión que hay en la superficie. Y eso anda bastante bien, porque si en la superficie hay 1000 hectopascales, a 7 kilómetros hay como 300 hectopascales. Y si uno va otros 7 kilómetros más arriba, significa que ahora cayó como 1 sobre el cuadrado. Es decir, la presión ahora va a ser solamente 1 partido por E cuadrado la presión que hay en la superficie, es decir, como 10 veces menos que la presión en superficie, como 100 hectopascales. Y así sucesivamente. Entonces la atmósfera va siendo cada vez menos, va habiendo cada vez menos presión y menos masa también. Fíjense que si la presión es la masa de la columna que está por encima de nosotros, significa que la presión cae a 1/3 a 7 kilómetros, es decir, que cae como a la mitad, más o menos, a los 5 kilómetros. Es decir, toda la masa de la atmósfera está apenas en los primeros 5 kilómetros por encima de nosotros. ¿Ya? Y eso es bien, bien curioso, porque cuando uno no está en pandemia y uno puede ir a lugares, ¿cierto? Uno va y viene, qué sé yo, yo voy, no sé, a San Bernardo desde aquí de Ñuñoa y esos son 15 kilómetros. Pero si es que uno parte de la superficie y sube 5 kilómetros, ya inmediatamente está con la mitad de la masa atmosférica por debajo de uno y la mitad de la masa atmosférica solamente queda por encima. O sea, la atmósfera es realmente muy delgada. Cuando uno se imagina la Tierra, uno se imagina, hay una capa gaseosa encima de la Tierra, pero la profundidad de la atmósfera es realmente muy delgada. Es como pensar en una mandarina, pero de esas mandarinas que tienen la cáscara súper delgada, ultra delgada. Esa es la atmósfera para la Tierra. ¿Sí? Porque las distancias horizontales son muy grandes. Yo puedo recorrer 1000 kilómetros, pero si yo apenas recorro 10 kilómetros o 14 kilómetros, ya me queda el 10% de la masa atmosférica por encima y nada más. ¿Ya? Y por supuesto que con esta misma fórmula, si uno fuera ahora a mirar la densidad tiene que cumplir con que P igual a ρ por R sub D por T, ¿cierto? La temperatura estamos suponiendo que es isotérmica la atmósfera. Isotérmica. Es decir, T va a ser una constante también. Así que ρ es igual a P partido por R sub D por T. O sea, ρ es igual a P0 partido por R sub D por T por E elevado a menos Z partido por H. ¿Ya? Pero esto también
es igual a ρ sub 0, o sea, a la densidad que existe en la superficie, porque si yo ocupo la ley de los gases, P0 es igual a ρ0 por R sub D por T, estamos considerando una atmósfera isotérmica, así que ρ sigue la misma función que P, y sigue siendo igual a la densidad que hay al inicio por E elevado a menos Z partido por H. O sea, también rápidamente la densidad de la atmósfera cae exponencialmente con la altura y pasamos a tener súper poca atmósfera después. Comentarios, preguntas. No voy a seguir pasando materia, quiero que hagamos un problema, ya un problema sencillo de fluido, que a mí me gusta mucho y que lo encuentro muy raro porque es como bien contraintuitivo, ¿ya? Entonces, es el problema 9 del capítulo 12 de Massman, que es el capítulo de fluido. Entonces, problema 12.9 de Massman. Y dice así: nos dan unas pesas, ¿ya? Que pesan. Entonces, la primera pesa P1 y tenemos un recipiente con agua y tenemos un bloque en el fondo del recipiente. Y la pesa P1. Después tenemos una segunda cosa. Tenemos un bloque, o sea, tenemos nuestro mismo recipiente con agua, con la misma cantidad de agua. ¿Ya? Vamos a anotar el agua acá para que se vea. La misma cantidad de agua, pero ahora tenemos el bloque colgando de una cuerda suspendido en el fluido. Y pesa P2. Y tenemos una tercera cosa acá. Y es la siguiente. El mismo peso, ahora colgando del techo, y el recipiente solo, con agua, encima de la pesa. Y la pesa marca P3. Y la pregunta es súper rara. Encuentre la densidad del objeto. No. Encuentre la densidad del objeto. Es rarísimo, ¿cierto? Ya, entonces pensemos en cada una de las situaciones, ¿cierto? Profe, perdón. Sí. ¿Dónde está el problema que lo estoy buscando en el Massman, como la página? La página 349. Ah, ya. Vale. Entonces, pensemos en el problema. Bueno, esto es el peso del agua, ¿cierto? Está como clarito acá que este es el puro peso del agua, sin el bloque. Y tenemos que interpretar un poco los otros dos. Este de acá, el P1, ¿qué creen ustedes que es? ¿Qué debería ser?
El peso del recipiente con agua más el peso del bloque. Sí. Pero ¿y qué pasa con el empuje ahí, Benjamín? No sé si aplique porque está como reposando como en el fondo del recipiente, que sería como menor que el peso del objeto eh, en el recipiente. Claro, claro. Claro, es como, pucha, sería solo la presión sobre la cara de arriba de la cajita, ¿cierto? Y no la presión de la cara de abajo, entonces como que la está hundiendo nomás. Y por otro lado, si yo estoy empujando el bloque, el agua está empujando al bloque, el bloque a su vez le ejerce una fuerza igual y contraria al agua. Así que el bloque está enviándole una fuerza al agua, pero ambos están sobre la pesa. Entonces son fuerzas internas de alguna forma. ¿Sí? Y por lo tanto, a la pesa no debiera importarle nada eso, porque es como, pucha, qué buen método para esconder cosas en un camión, por ejemplo, meterlas al agua. Si es que uno tuviera que pasar por esos pesajes, ¿cierto? Donde pesan los camiones y les ponen multas si es que pesan más de lo requerido, sería cosa nomás de echar las cosas dentro del agua y pesaría menos el camión. No puede ser, ¿cierto? Es como que desafía toda intuición que uno puede esconder peso eh, sumergiendo el objeto al agua. No se puede. Así que ese es el peso del agua más el objeto. Entonces escribámoslo al tiro, así como así. Entonces P1 es el peso del agua más el objeto. Entonces pongámosle la masa del agua, más el peso del objeto, que va a ser la densidad del objeto, ρ sub 0, por el volumen del objeto, por V0. ¿Está bien o no? Por G. Y eso también por G. ¿Les parece? Estamos haciéndolo juntos. No me dejen solo. Partimos como con 120 alumnos hoy día. Es el último día. Hablen. ¿Están de acuerdo con eso o no? Ya la Maite dice que sí. El peso 3, estamos como súper claros que ese es el peso del agua, ¿no? O sea, perdón, esto quiere ser un subíndice, ya aunque no se nota mucho, pero es masa del agua por G. Así que masa del agua por G. Eso es. Sí, pues si no hay nada más, pues está colgando la cuestión arriba, no hay nada que hacer. Ah, este es como el complicado, ¿cierto? ¿Qué hacemos con el P2? ¿Qué es lo que es el P2? Pensemos en el objeto, ¿cierto? En el objeto colgando. ¿Cuál es su diagrama cuerpo libre del objeto que cuelga? El objeto que cuelga tiene su peso, ¿cierto? Hacia abajo. El objeto que cuelga tiene su peso hacia abajo, que es el peso del objeto, ¿cierto? ρ0 por v0 por g. La tensión de la cuerda, ¿cierto? T. Pero también tiene el empuje, ¿sí? Y el empuje vale ρ sub f por v0 por g. La densidad del fluido por v0 por g. Pero esta fuerza se la está ejerciendo la cuerda al objeto, esta fuerza la está ejerciendo el peso al objeto, y esta fuerza se la está ejerciendo el fluido al objeto. ¿Sí? Así que necesariamente el fluido siente una fuerza igual y contraria del objeto
es como el antiempuje, ¿sí? Eso es lo que siente el agua, ¿cierto? Como fuerza, va a ser ρ sub F por V0 por G. Y por lo tanto, la pesa P2 va a marcar la masa del agua, por supuesto, más el empuje del objeto, ρ sub F por V0 por G. Pero no todo el peso, porque parte del peso está siendo agarrado por la tensión, ¿cierto? Así que, ¿esta es una manera de engañar el peso del camión? No, porque en ese caso la tensión para abajo, ¿cierto? Va a ir para arriba y al final igual vamos a colgar la cuestión en la estructura del camión. Así que de alguna forma la estructura del camión va a estar soportando igual el peso y por lo tanto también va a sentir el peso del camión abajo. O sea, no es una manera tampoco de esconder peso. Pero sí, el camión, por ejemplo, estuviera abierto arriba, ¿sí? Y con una grúa nosotros fuéramos y levantáramos algunas cosas en el agua, por supuesto que pesaría menos el camión, ¿sí? Y pesaría aún menos si es que la sacamos del agua, porque si la sacamos del agua ahí ni siquiera estarían en contacto con el agua, así que no estarían en contacto con el camión. Es difícil pensar en este problema, pero ya, una vez que uno lo piensa, esa es la solución. ¿Ya? Y ahora, ¿qué hacer para resolver la densidad del objeto? Bueno, P1, P2 y P3 son conocidos, ¿cierto? Porque son las cosas que estamos leyendo en las pesas. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Sumar todo? ¿Podemos sumar todo? Esta es la masa del agua, todo esto, ¿no? Rho sub F por V0, no es la masa del agua. P3 es la masa del agua, así que en realidad P1 igual a P3 más ρ0 por V0 por G y P2 igual a P3 más ρ sub F por V0 por G. ¿Y qué pasa si los sumamos ahora o los restamos? Si los restamos, P1 menos P2 es igual a ρ0 por V0 por G menos ρ sub F por V0 por G, y por lo tanto, claro, ρ0 por V0 por G es igual a P1 menos P2 partido por ρ sub F. ¿Está bien eso? No se le deberían sumar. Sumar el ρ sub F, V0 y G. Sí. Es como P1 menos P2, P1 menos P2 es igual a V0G por ρ0 menos ρf. Algo así. Pero es que quiero despejar el ρ0. Si eso es lo que pasa. Que quiero despejar el ρ0. Entonces, P1 menos P2 más ρ sub F por V0G es igual a ρ sub 0 por V0G. Y claro, ρ sub 0 es igual a P1 menos P2 partido por V0G más ρ sub F. Suponemos que también que la densidad del fluido es conocida. No, si no supiéramos la densidad del fluido no tendríamos cómo saber, ¿o sí? Dice que es agua, así que podemos suponer que la densidad del fluido sí es conocida. ¿Qué pasa si no conociéramos la densidad del fluido? Yo creo que sí la conocemos. Bueno, no, es que no debería importar la densidad del fluido. Ah, sí conocemos la densidad del fluido, porque fíjense que la densidad del fluido, ρ sub F V0G, es igual a P2 menos P3. Si yo hago P2 menos P3, me queda eso.
Así que la densidad del fluido es en realidad P2 menos P3 partido por V0G. ¿Sí o no? Y por lo tanto, ρ0 es igual a P1 menos P2 partido por V0G más P2 menos P3 partido por V0G. Y P2 partido por menos P2 partido por V0G más P2 partido por V0G se va. Y eso entonces es igual a P1 menos P3 partido por V0G. No necesitamos saber qué es agua. Da lo mismo el fluido, de hecho. Siempre y cuando sea el mismo fluido, no necesitamos saber, ahí está la densidad promedio del bloque. P1 menos P3 partido por V0G. Bueno, también podríamos haber hecho directamente estas dos ecuaciones. Eso nos está diciendo que no importa la pesa número 2. No importa la pesa número 2, pues. ¿O sí? Ah, ajá, ajá. Es que no conocemos V0, po. No sabemos cuánto es el volumen del objeto. No hemos terminado el problema. Chan, chan, chan. No hemos terminado el problema, no conocemos el volumen del objeto. ¿Ya? El volumen del objeto lo podemos despejar de esta ecuación de acá, porque P2 es igual a P3 más ρ sub f por V0G. Así que P2 menos P3 es igual a ρ sub f por V0G, y V0G entonces igual a P2 menos P3 partido por ρ sub f. ¿Ya? Y ahora sí, termina el ejercicio y termina el curso. Rho sub 0 es igual a P1 menos P3 partido por P2 menos P3 por la densidad del fluido. Bueno, chicos y chicas, hemos llegado al final del curso. Para mí ha sido todo un placer ser su profesor de física. Yo lo he pasado súper bien con ustedes. Hemos hecho cosas que nunca antes habíamos hecho. Ya hemos hecho ejercicios, laboratorios por Zoom y cosas raras. Hemos conversado, los he conocido un poco. Hemos hecho la ejercitatón, que también es un invento docente de esta sección. Me hubiera gustado conocerlos más, me encantaría conocerlos en persona, todavía los quiero conocer en persona, así que espero que nos juntemos ya pronto, cuando estemos todos vacunados prontamente. Vamos a ir a la U, al campus. Y eso, me despido nomás por ahora, espero que sea una despedida corta y que nos volvamos a ver en otros cursos, en geofísica, o en meteorología, o en algún otro curso de física. No sé si alguna vez voy a dar un curso de segundo o de tercero, pero ojalá presencial. ¿Ya? Y espero que hayan apreciado también las lecturas, que hayan apreciado el esfuerzo todavía y el esfuerzo por hacer docencia en estas condiciones tan raras, ¿ya? Y que ojalá hayan aprendido, que ustedes sientan que saben mucho más física hoy día que lo que sabían el día 15 de marzo. No ha pasado tanto tiempo, son 3 meses nomás. No voy a hacer más física este año, Seba, así que no creo. Pero eso, me despido y sí, bendiciones para el examen. Ojalá que les vaya bien en el examen, pero también ojalá que les vaya bien a los que no van a dar el examen, porque son hartos. Y que estudien para las otras pruebas.
Ya, Claudio, le mandaré saludos al Raimi. Cuídense mucho. Ya, y vamos a estar ahí en el examen. Así que todavía me seguirán viendo porque los que den examen vamos a estar ahí en el Zoom ahí examinándolos. ¿Ya? Cuídense mucho. Chao, chao. Ya, Chao, profe. profe, muchas gracias. Profe, muchas gracias. Chao, profe, gracias. Profe. Profe. Chao, chao.